La seguridad intrínseca es una de las formas más seguras de garantizar que un dispositivo eléctrico instalado en un lugar peligroso no pueda provocar un incendio o una explosión. Es importante entender qué es la seguridad intrínseca y cómo se consigue. En esta animación nos centraremos en los principios básicos de la seguridad intrínseca, los tres componentes de un sistema de seguridad intrínseca, cómo los componentes se conectan y trabajan juntos para convertirse en un sistema intrínsecamente seguro, para demostrar por qué es fundamental que los equipos eléctricos estén protegidos en una ubicación peligrosa. Veamos la instalación de un circuito eléctrico en una zona de este tipo sin ninguna protección. Se coloca un sensor eléctrico en una zona peligrosa. Se le suministra corriente desde una zona segura situada fuera de la zona peligrosa. Si se produce un fallo dentro de la zona segura, puede entrar en la zona peligrosa una tensión de 250 voltios o incluso superior. Además, si se produce un fallo dentro de nuestro sensor eléctrico, en el interior de la zona peligrosa, una corriente de cortocircuito de alto valor puede fluir hacia la zona peligrosa, desde una fuente de alimentación. En ambas condiciones de fallo, el exceso de temperatura, los arcos y las chispas pueden inflamar la atmósfera explosiva presente. La seguridad intrínseca es una técnica de protección muy eficaz. Basado en el principio de limitar la energía térmica y eléctrica dentro del equipo y su cableado de interconexión, un sistema de seguridad intrínseca implica tres componentes principales. Un dispositivo de campo intrínsecamente seguro. Una barrera de seguridad, el dispositivo limitador de energía. Cableado de campo intrínsecamente seguro que conecta la barrera al dispositivo de campo. La seguridad intrínseca es un concepto de sistema y es necesario tener en cuenta la seguridad de cada componente del sistema. La barrera de seguridad limita la cantidad máxima de tensión, corriente y potencia que se transfiere al dispositivo de campo a niveles seguros. En condiciones normales de funcionamiento, la barrera no es necesaria como dispositivo de seguridad. La tensión y la corriente de entrada de la fuente de alimentación, por ejemplo, pueden transferirse directamente al dispositivo de campo sin ningún cambio. En cambio, si se produce un fallo en el controlador y llegan 250 voltios a los terminales de entrada de nuestra barrera de seguridad, la tensión de salida sigue siendo la misma que el valor máximo permitido, que en nuestro caso es de 24 voltios, por ejemplo. Del mismo modo, si se produce un fallo en nuestro dispositivo de campo situado dentro de la zona peligrosa, la barrera de seguridad limita esta corriente de fallo al máximo permitido. Los valores máximos permitidos se aplican a la cantidad máxima de tensión, corriente y potencia que la barrera de seguridad puede suministrar a una zona peligrosa, así como a la capacitancia e inductancia máximas permitidas que pueden conectarse de forma segura a la salida de la barrera de seguridad. Para el dispositivo de campo, los parámetros de entidad se refieren a la cantidad máxima permitida de tensión, corriente y potencia que puede recibir como entrada, así como a la capacitancia e inductancia internas equivalentes. La salida de tensión de la barrera de seguridad debe ser inferior a la tensión del dispositivo de campo. La misma relación es válida para la corriente y la potencia. La capacitancia interna equivalente máxima del dispositivo intrínsecamente seguro debe ser inferior a la capacitancia máxima permitida de la barrera. Lo mismo ocurre con el valor de inductancia. Dado que los cables de campo tienen valores de capacitancia e inductancia, estos valores también deben tenerse en cuenta. La capacitancia total del sistema de seguridad intrínseca es, por tanto, la capacitancia del dispositivo de campo más la capacitancia de los cables. Este total debe ser inferior al valor máximo permitido de la barrera. Del mismo modo, la inductancia total del sistema debe ser inferior a la inductancia de la barrera de seguridad. Veamos un diseño que se está considerando. Ponga a prueba su comprensión del concepto de sistema de seguridad intrínseca. ¿Sería seguro este sistema? ¿Por qué sí o por qué no? Este sistema incluye un dispositivo de campo intrínsecamente seguro con los siguientes parámetros de entidad enumerados. La tensión de entrada es de 30 voltios, y la corriente de entrada del dispositivo de campo es de 110 miliamperios. La capacitancia interna máxima es de 20 nanofaradios, y la inductancia interna máxima es de 5 microhenrios. La barrera de seguridad tiene los siguientes parámetros de entidad: tensión de salida 24 voltios. Corriente de salida 1. La capacitancia máxima permitida es de 100 nanofaradios y la inductancia máxima permitida es de 35 microhenrios. 20 metros de cables conectan la barrera de seguridad con el dispositivo de campo. ¿Sería seguro este sistema? Como podemos ver, la tensión de salida máxima de la barrera es inferior a la tensión de entrada máxima permitida del dispositivo IS. Esto es seguro. La corriente de salida máxima de la barrera es superior a la corriente de entrada máxima permitida del dispositivo de campo. Por lo tanto, el uso de esta barrera no es seguro en combinación con este dispositivo.
Debemos elegir una barrera con una corriente de salida menor. Si elegimos una barrera con una corriente de salida de 100 mA, por ejemplo, este aspecto del sistema de seguridad intrínseca ya es seguro. Pero aún tenemos que considerar los valores de capacitancia e inductancia. La capacitancia equivalente máxima del dispositivo de seguridad intrínseca es inferior a la máxima permitida, que puede conectarse a la barrera. Además, la inductancia equivalente máxima del dispositivo IS es inferior a la inductancia máxima permitida que puede conectarse a la barrera. Pero, ¿qué pasa con los cables de conexión? Si consideramos 200 picofaradios por metro para la capacitancia del cable y 1 microhenrio por metro para el valor de inductancia del cable, entonces la instalación es segura con 20 metros de cables de conexión. La conexión de los cables puede ser más larga siempre que la inductancia y la capacitancia totales de los cables y del dispositivo de seguridad intrínseca sean inferiores a los valores permitidos de la barrera. En resumen, la seguridad intrínseca es un método de protección barato, flexible, adecuado para situaciones de baja tensión, como instrumentos y sensores. Resulta práctico para dispositivos portátiles. A menudo se utiliza en combinación con otras técnicas de protección. El dispositivo intrínsecamente seguro necesita su propia certificación, y la barrera de seguridad también necesita su propia certificación. Hay que recordar que no se puede utilizar una barrera para hacer seguro un dispositivo no certificado en una zona peligrosa. La instalación de un sistema intrínsecamente seguro para conectar una barrera de seguridad a un dispositivo de campo requiere una evaluación precisa. El código de buenas prácticas para este tipo de instalaciones debe cumplirse estrictamente para garantizar la seguridad de la instalación. Una vez más, la seguridad intrínseca es un concepto de sistema y es necesario tener en cuenta la seguridad de cada componente del sistema en el bucle.